que pueden generar una injuria renal aguda y que más adelante puedan, ¿no? Conllevar ya un daño crónico o una enfermedad crónica que ya tenga nuestro paciente y con el uso de algunos contrastes puede una renal aguda, ¿no? Descompensar una enfermedad renal crónica. ¿En qué momento, sí? ¿En qué momento es el momento preciso para poder referir al paciente a el especialista a nefrología o al nefrólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces ocurre que cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica, la referencia ya se hace demasiado tarde, ¿sí? Para iniciar prácticamente terapia de reemplazo renal, ¿no? Y no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es capturar a un paciente en un estadio, si bien es cierto, ya avanzado, ¿no? Pero lo ideal sería captarlo desde antes, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos tal vez todo ese alcance, ¿no? La gran mayoría de pacientes acuden de manera inicial, ¿no? A un médico general, a un médico de familia, y es a veces un poco difícil que lleguemos a captar a un paciente en estadios iniciales, pero ya en un estadio avanzado, un estadio 3A, 3B, ya es más factible, ¿no? Porque hay una alteración a nivel de la función renal o hay daños ya establecidos, entonces por tanto ya pasa a manejo de nefrología, ¿no? Y lo ideal es mantenerlo en estas etapas, como digo, para que cuando llegue a un estadio 4 y ese estadio 4 ya tiene un filtrado glomerular, por ejemplo, menor de 20, ya irlo preparando para la posibilidad de un inicio de terapia de reemplazo renal, ¿sí? Especialmente cuando este filtrado glomerular es menos de 15, por ejemplo. Entonces, es importante, ¿sí?, entender en qué circunstancias el paciente es referido hacia el nefrólogo, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva, ¿sí?, a que sea referido este paciente, ¿sí? No es porque un paciente es diabético, porque un paciente es hipertenso, pasa directamente, ¿no? Le pueden hacer una tasa albuminuria creatinuria, una creatinina, una urea, una estimación del filtrado glomerular, y de acuerdo a esas alteraciones que ellos puedan estar encontrando, ¿sí? Es que pasa al manejo y seguimiento por un nefrólogo, ¿no? Entonces, el diagnóstico de una enfermedad renal crónica lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un médico general, como les mencionábamos, ¿no? No necesita ser nefrólogo para diagnosticar la enfermedad renal crónica. Entonces, encuentras un paciente con criterios de enfermedad renal crónica, que ya ustedes saben cuáles son, ¿no es cierto? Alteraciones estructurales, disminución del filtrado glomerular menores de 60 y que todas estas alteraciones tengan una duración pues mayor a 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienes que determinar es cuál es la causa, ¿sí? Es una enfermedad que tiene el paciente ya, una enfermedad de larga data, es una enfermedad tal vez hereditaria o familiar, ¿sí? Tiene una recurrencia, ¿no? De tal vez episodios de cólico renal o pues no conocemos la causa y tenemos que buscarla en ese momento, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una alteración del filtrado glomerular o hay riesgo de que esta alteración o esta enfermedad progrese a una enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, pues definitivamente es un seguimiento, ¿sí? Y nos guste o no, tiene que ser manejado por el nefrólogo, tiene que recibir pues manejo, em, tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que dar un tratamiento, pues también conjunto, ¿sí? Si hay una alteración, por ejemplo, a nivel albuminuria o hay hematuria, ¿sí? También nosotros tenemos que determinar, ¿es una proteinuria aislada? ¿Es una hematuria aislada? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que
buscar en este paciente por si acaso tal vez podría tratarse de alguna otra enfermedad que esté, o una enfermedad sistémica que esté generando este cuadro, ¿sí? Y obviamente, ¿no? De todas maneras, manejar adecuadamente, por ejemplo, la presión arterial, si es un paciente diabético, manejar adecuadamente las glicemias, ¿sí? Entonces, tiene que ser un manejo, pues, bastante, se podría decir, exhaustivo, muy, pero muy ceñido al paciente, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tiene nefrolitiasis, si tiene algunas otras alteraciones que nos puedan, ¿no? Conllevar a dar un tratamiento dirigido a este paciente, ¿sí? Cuando ya comienzan a haber pues complicaciones de la enfermedad renal crónica, como es por ejemplo la acidosis, la anemia, la enfermedad mineral ósea, la malnutrición, alteraciones, por ejemplo, a nivel de potasio, que ya sabemos puede haber hipercalemia o hiperfosfatemia, hipocalcemia. Entonces, nosotros tenemos que, adicionalmente a lo que hemos estado mencionando, también manejar estas complicaciones en nuestro paciente. En otras palabras, el manejo es pues bastante minucioso, exhaustivo, porque hemos dicho que las complicaciones van a generar que la enfermedad renal progrese, ¿sí? Entonces es importante determinar la causa, dar un tratamiento pues exhaustivo, oportuno para reducir las complicaciones también, y de esa manera reducimos también la progresión de la enfermedad renal crónica. Si nuestro paciente prácticamente tiene una enfermedad renal crónica terminal en estadio 5, como ya hemos mencionado, un filtrado glomerular menor de 15, ¿no? Ya tenemos que estar pensando en preparar a nuestro paciente para ingreso a cualquiera de las terapias de sustitución renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal y, pues, lo ideal o en el mejor de los casos, el trasplante renal. ¿Sí? Entonces, la terapia de sustitución renal o de reemplazo renal, ¿sí? Se da a los pacientes y obviamente hay indicaciones para un inicio ya prácticamente de urgencia o ya un inicio, tal vez no de urgencia, pero ya programado de manera pronta, o una preparación de aproximadamente unos 3 meses que nos va ayudar pues a manejar lo que es la parte emocional de nuestro paciente, la parte psicológica, también manejar, por ejemplo, alguna descompensación que pueda estar presentando a nuestro paciente, sí que pueda ser manejado de manera medicamentosa, o también en el caso, por ejemplo, que el paciente quiera decidir qué tipo de terapia quiera ingresar. Por ejemplo, puede decir, yo quiero pasar a diálisis peritoneal o no, yo prefiero pasar a hemodiálisis. Y si nuestro paciente, por ejemplo, tiene un filtrado glomerular mayor de 10, está entre 15 y 10, pues nosotros entonces lo preparamos, le hacemos su riesgo quirúrgico, su riesgo ASA, todo lo que tiene que pasar para colocarse un catéter peritoneal o para hacerse una fístula arteriovenosa, por ejemplo. Cualquiera de las dos opciones que el paciente haya decidido. Pero si su filtrado glomerular es menos de 10, ¿no? Ya nosotros tenemos que plantear posibilidad de que no es urgente, pero que tenemos que programarle prontamente su ingreso, ¿no? Entonces, a veces ahí no se puede esperar a hacer una fístula, ¿sí? ¿Por qué? Porque una fístula demora como mínimo un mes en madurar. No podemos, tal vez pensar en una diálisis peritoneal si es que tal vez la uremia es muy severa, ¿no? Entonces, iniciamos en estos casos y programamos inicio de hemodiálisis, ¿sí? En lapso no menor de una semana, y entonces, después que el paciente ya esté estable, recién colocamos el catéter peritoneal o hacemos la fístula arteriovenosa. Pero si está más de 10, entre 15 y 10, nosotros tranquilamente todavía podemos esperar a dar manejo médico para las complicaciones hasta que el paciente decida y acepte, pues, de manera correcta la terapia que va a recibir, ¿sí? Pero hay indicaciones de urgencia, ¿sí? Y esto es independiente del filtrado glomerular. Puede ser que nuestro paciente tenga 15, 12, 11 de filtrado glomerular, pero está cursando con una pericarditis
con una encefalopatía, está cruzando con una hipercalemia, por ejemplo, una hipercalemia severa o refractaria, una acidosis metabólica refractaria. Entonces, en esos casos, ¿no? Tenemos que iniciar de urgencia, lo más urgente posible, ¿no? Por ejemplo, que también tenga sobrecarga hídrica, ¿sí? Que tenga un edema agudo de pulmón, por ejemplo. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que empezar inmediatamente, ¿sí? La diálisis porque pues está comprometiéndose la vida del paciente, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Tenemos que discutir de manera anticipada, pero eso va a depender mucho del filtrado glomerular que tenga nuestro paciente y que no tenga complicaciones, ¿no? Secundarias a la uremia. Y como ya les mencionaba, tenemos 3 terapias de sustitución renal, que son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Como les mencionaba, lo ideal es que todos nuestros pacientes se trasplantaran. El problema es que no todos, ¿sí? Cumplen con las condiciones para ir a un trasplante. ¿Qué es la hemodiálisis? ¿Sí? La hemodiálisis es el intercambio prácticamente que se hace o la limpieza que se hace de la sangre a través de un aparato que es el filtro. Acá no ha salido justamente el filtro, está acá, se ve como que las justas un pequeño espacio del filtro, ¿no? Una cuarta parte creo de un filtro. Esto es prácticamente lo que hace la limpieza de la sangre, ¿no? Que entra por un extremo y retorna nuevamente hacia uno de los lúmenes de esta fístula, por ejemplo, arteria venosa que está aquí en este bracito, ¿sí? Entonces, como ya ustedes están viendo, esta fístula arteria venosa es un acceso, ¿sí? Entonces, para hacer una diálisis necesitamos un acceso vascular. Lo ideal, el mejor acceso, obviamente, va a ser la fístula arteriovenosa. Pero como les mencionaba, en casos de emergencia no vamos a poder utilizar una fístula si es que el paciente no se ha realizado. ¿Por qué? Porque demora para que se madure, para que pueda tener la dilatación y el flujo adecuado en cada uno de los vasos que están formando esta fístula arteriovenosa. Entonces se coloca un catéter venoso central, cervical o femoral, va a depender mucho del tipo de venas que pueda tener nuestro paciente, ¿sí? Y de esa manera se realiza pues la colocación del acceso, ¿sí? Obviamente, definitivamente lo mejor, ¿sí? Es que sea pues una fístula, pero en el caso que no podamos por diferentes razones, de preferencia sería que sea una extremidad superior, ¿sí? O mejor dicho, arriba a nivel cervical y muchísimo mejor que sea allí que en los miembros inferiores, como es el caso, por ejemplo, de las femorales, ¿no? Porque tienen mayor riesgo, por ejemplo, de hacer trombosis, mayor riesgo de complicarse con procesos infecciosos, ¿no? Pero, sin embargo, la fístula, a pesar de ser, pues, lo ideal, requiere un tiempo de maduración, ¿sí? Y pues obviamente, mientras no haya madurado, no la podemos utilizar. Como ustedes se dan cuenta, tiene menor tasa de infección, mayor durabilidad, ¿no? Y bueno, pues menor riesgo de trombosis, que se pueden presentar, pero por ya no cuidado del acceso, ¿no? A diferencia del catéter, que porque es un dispositivo prácticamente, ¿no es cierto?, extraño al cuerpo, puede generar una reacción. Hay otras opciones, como es el injerto arteriovenoso, ¿sí? Que madura de manera más pronta, de 3 a 6 semanas, ¿no? Tiene menor riesgo también de que el catéter de infecciones, pero esto sí tiene un poquito mayor riesgo de trombosis, ¿no? O un catéter tunelizado, ¿no? Después que hemos colocado un catéter temporal, el paciente no tiene una adecuada cantidad de venas que pueden servirse para la creación de la fístula, entonces se tiene que tunelizar el catéter porque el paciente tal vez no es candidato para ingreso a diálisis peritoneal, ¿sí? Pero, como les estaba mencionando, tiene un mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué es la diálisis peritoneal? ¿Sí? La diálisis peritoneal, ¿no?, es un proceso de intercambio que se da. Nosotros mencionábamos atrás en la línea anterior que quien hace la función del riñón es el filtro, ¿no es cierto? Aquí quien hace la función del riñón es el peritoneo,
¿sí? El peritoneo se va a encargar de hacer el intercambio entre la solución de diálisis que está ahí, ¿sí? Y todos los capilares presentes a nivel de este peritoneo y hace que las sustancias tóxicas se puedan extraer hacia una bolsa externa, ¿sí? Toditos acumulados en esta solución de diálisis, ¿ya? Obviamente, como ustedes se están dando cuenta, para esto necesitamos la colocación de un catéter peritoneal, un catéter Tenkov, ¿sí? Para que se pueda realizar esta diálisis, ¿ya? Se puede utilizar después de haberse colocado el catéter, ¿ya? Y principalmente se utiliza para hacer lavados, para ir probando, ¿no es cierto?, cómo va haciendo la entrada o el ingreso del líquido y cómo también se va dando la salida del líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que tiene que entrar por lo menos la misma cantidad que entra, es la misma cantidad que sale, pero hay situaciones donde el paciente no dializa, obviamente se va a encargar de ultrafiltrar también, de sacar mayor volumen en cada uno de los recambios, ¿sí? Entonces estos recambios se hacen más o menos de 3, es la mínima cantidad de recambios que se hacen al día, o hasta 5, que es lo máximo que se pueden hacer al día en una diálisis peritoneal, ¿sí? Manual, ¿sí? Hay diferentes esquemas, hay también las automatizadas, que se utiliza una máquina para que realice las diálisis, tanto las infusiones como las permanencias y los drenajes, ¿sí? El riesgo de peritonitis asociadas al catéter existe siempre y cuando el paciente no tenga las condiciones para realizar las diálisis, ¿sí? Se supone que el paciente antes de empezar las diálisis ha ido practicando la técnica a diario, ¿sí? Seguido y guiado por personal de enfermería, médico de diálisis peritoneal y personal técnico que también está ahí para apoyar, ¿sí? Entonces, el paciente desde que coge una bolsa de diálisis peritoneal, todos sus implementos, se lava las manos, hace la limpieza de todos de todo el ambiente que va a realizar su diálisis, ¿no? Y recién en ese momento, con todas esas condiciones, comienza a manipular su catéter. Pero si hay un paso que obviado o no se ha hecho de manera adecuada, el riesgo de peritonitis sí existe. Y hay que tener muy claro, ¿no? De todas maneras, se tiene que hacer un cultivo para determinar qué germen, ¿sí? No es indicación de retirar, por ejemplo, una peritonitis simple. Sin embargo, si es una peritonitis fúngica, si es una peritonitis recurrente, o sea, el paciente cursa con una peritonitis, le damos tratamiento, no mejora, sigue presentando signos de peritonitis y así estamos constantemente, o terminó, se curó y nuevamente vuelve a las 2 semanas o al siguiente mes otra vez con un episodio, y eso es peligroso porque va a dañar el peritoneo y ya no va a ser útil la diálisis allí, no va a servir nuestro filtro. O la tunelitis, que es la infección del túnel por donde sale el catéter. Entonces, todas ellas, las que hemos mencionado, sí son indicaciones de retiro de catéter y que incluso que el paciente salga del programa de diálisis peritoneal, ¿sí? El trasplante renal mejora bastante la supervivencia de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? Prefiere el trasplante anticipado, ¿sí? ¿Qué significaría eso? Que el paciente no llegó a hemodiálisis, por ejemplo, está en un estadio 4 o en un estadio 5, hace su preparación para ingresar a lista de trasplante renal y de repente se consigue un donante, ¿sí? Se trasplanta y ya no entró a diálisis, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿por qué? Porque reducimos las morbilidades y también las tasas de mortalidad en el paciente, ¿ya? Pero pues no es muy frecuente, ¿no? La inmunosupresión, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay primero una fase de inducción, ¿sí? Ustedes no han estado en un trasplante, pero lo que ocurre principalmente es, nosotros preparamos inicialmente, el paciente ingresa a lista de espera, de repente hay un donante que es compatible y al paciente se le prepara, se le da tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Previo a entrar al- a la operación para el trasplante renal.
Eso para evitar el rechazo celular agudo, ¿ya? Y después que el paciente sale ya del trasplante, ¿sí? Se le da tratamiento, se le continúa el tratamiento y ya empieza a manejarse el tratamiento de mantenimiento del paciente, ¿ya? Se empieza primero con dosis mínimas, poco a poco, de acuerdo ya al dosaje de los medicamentos, es que se va regulando también su dosis, ¿no? Y es indispensable para evitar el rechazo y minimizar los efectos colaterales. La biopsia renal. Bueno, si nosotros tenemos la sospecha de que nuestro paciente que estamos detectando puede tener una posibilidad de una enfermedad sistémica o de una glomerulopatía que no hemos determinado al momento, lo ideal es hacer pues siempre una biopsia, ¿sí? Puede ser incluso que solo sea un cuadro agudo, que pueda parecer crónico, pero a la hora de hacer la biopsia vamos a salir de toda duda, ¿no? Lo ideal sería, pues sí, ya biopsiar si es posible a todos nuestros pacientes, ¿no? Si ustedes nunca han visto una biopsia, miren, aquí está el paciente, ¿sí? Acostado, boca abajo, ¿sí? Este es ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue. ¿Se acuerdan? La sonda, el ecógrafo. Transductor. Es el transductor, ¿sí? Entonces, este transductor está mostrando, miren aquí el riñón, ven aquí, esto es como una pistolita y acá tiene una aguja finita y esta aguja finita, miren, está entrando aquí, ¿sí? ¿Lo están viendo? Y entonces el radiólogo, obviamente, o el nefrólogo que está haciendo la biopsia, agarra, ubica bien la posición, ¿sí? También, obviamente, dirigiéndose y guiándose por los planos anatómicos. Nunca hay que olvidar, eso es importante, primordial, ¿ya? Entonces, por más seguridad, obviamente, utiliza el ecógrafo, ¿no? Acá con el transductor ubica bien al riñoncito y luego con esta pistolita y esta aguja fina ingresa, ¿sí? Y aquí toma la muestra. Entonces ahí tiene como es como una pistolita, ¿no? Jala y coge, sube inmediatamente ahí hacia arriba la muestrita, que es como que dijéramos es algo larguito, ¿sí? Como una lombricita, diríamos así, en larguito. Y cuando le ponen primero con la solución, antes de que hagan todo el preparado, se ven clarito los glomérulos como puntitos rojitos. Y bueno, esto es más o menos para que ustedes puedan entender cómo es pues lo de trasplante, ¿no? Yo veo hay alumnos que se emocionan cuando ven trasplante, especialmente por ejemplo los alumnos del doctor Nieto, ¿no? No sé por qué ustedes no se emocionan con respecto a los trasplantes, pero más o menos para que ustedes puedan entender, ¿no? Tal vez ustedes quieren ser donantes, no sé, nunca lo han pensado o no lo han referido a nadie, pero lo más importante es primero informarse, ¿no? ¿Qué es la donación? Yo quisiera ser donante, pero no sé, no entiendo cómo es eso. Me van a sacar todos los órganos, me van a dejar solamente cascarón afuera, ¿cómo va a ser? Entonces, para eso ustedes pues tienen que informarse, ¿no? La donación es un acto solidario, es un acto de amor. Podemos donar órganos en vida, ¿sí? Como por ejemplo los riñones, parte de nuestro hígado, por ejemplo, ¿no? Podemos donar a un ser querido, a alguien que nosotros apreciamos, a un padre, a una madre, a un hermano, a un hijo, a un primo que siempre ha sido pues alguien muy allegado a nosotros, a un tío, qué sé yo. Podemos donarlo nosotros en vida, pero también nosotros podemos ser donantes cadavéricos, ¿no? Dios no quiera que nos pase nada, pero que en cualquier situación que nosotros nos podamos encontrar y llegar a ese tema, porque no es que, ah, no, ya cualquier persona dijo sí, está escrito en su DNI, corran y sáquenle todo, ¿no? Tiene que entrar a una fase que se llama muerte cerebral. Llega a muerte cerebral que prácticamente es un punto de no retorno. Prácticamente es una persona que el cerebro ha muerto y poco a poco todo su cuerpo y todos sus órganos van a ir muriendo, porque ya ya no hay retorno ahí, ¿sí? Pero, ¿no? Para
llegar a ese diagnóstico, obviamente el neurólogo tiene que hacer diferentes pruebas, se tiene que documentar que efectivamente esa persona está en muerte cerebral. Entonces es ahí donde, ¿no? Recién en ese momento la familia se le habla y ellos, respetando la decisión de la persona que en vida les indicó que efectivamente quería donar sus órganos para salvar una vida, ¿sí? Porque recordémonos que estos pacientes renales, que muchos, todos ustedes han visto pacientes con enfermedad renal crónica, definitivamente los pacientes en diálisis, ellos están con una depresión terrible, hablan incluso más de morir que de vivir, entonces prácticamente lo que estás haciendo es devolviéndole la vida a esa persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos informamos, tomamos la decisión de ser donantes, lo comentamos directamente a los familiares, a los amigos, que nosotros hemos decidido donar nuestros órganos. Y si llega el momento, obviamente, ¿no? Ya la familia, pues obviamente sabrá respetar la decisión que nosotros estamos, pues, expresándoles, ¿no? Entonces, esto es principalmente en lo que es un trasplante donante cadavérico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Inicia el proceso cuando en una unidad de críticos, ¿sí? O en una emergencia de un hospital, ¿no? El personal de salud detecta que hay un paciente que está en muerte encefálica, ¿sí? Puede tener la sospecha inicialmente, luego llama a los especialistas, le confirman que efectivamente este paciente está en muerte cerebral, sí, inmediatamente se tiene que comunicar con el área de procura para indicar que efectivamente este paciente es potencial donante, ¿no? Entonces, siendo así, también se habla con la familia, ¿no? Y obviamente se trata de mantener, ¿sí? A mantener el cuerpo del paciente o los órganos, ¿no? Todavía para que se pueda, se podría decir, realizar la posibilidad de trasplantes, ¿no? Obviamente se tienen que hacer diferentes estudios para detectar uno, pues que no tenga, por ejemplo, VIH, ¿no? Que se puede trasplantar ahora pacientes que han tenido VIH con pacientes que también son portadores del mismo tipo, ¿no? De virus, pero en nuestro país es un poco complejo que hagamos eso. O pacientes también con hepatitis B, ¿no? Por ejemplo, también hemos tenido casos, eso sí se hacen aquí en el país, por ejemplo, ¿no? Pero con pacientes que tienen el mismo cuadro. Pero sí son, por ejemplo, otras enfermedades que son un poquito más complicadas y más eh, terribles, incluso para el mismo órgano que se puede trasplantar. Entonces, de preferencia, eso nos hace descartar a nuestro paciente, ¿sí? También se deja, obviamente, constancia expresa la voluntad, ¿no? Del paciente si desea donar o no. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad expresa, no? En nuestro DNI, a nosotros nos han preguntado si es que nosotros queremos ser donantes o no, ¿no? Entonces nosotros, los que hemos dicho que sí, ya hemos prácticamente dejado constancia de nuestra decisión de ser donantes, ¿no? Ahora, se habla con la familia. Si la familia sabe, tiene conocimiento que esta persona, ¿no? Realmente sí, había decidido ser donante y decide pues respetar su voluntad, perfecto, se inicia con la ablación de los órganos. Si no es así, la familia pues desea tomar la decisión de sí, también se puede considerar, y si no hay eso y el paciente no dejó constancia de nada, la familia se niega, entonces pues definitivamente no se puede considerar pues continuar ya con el proceso de trasplante, ¿no? Entonces luego que ya se tienen todos los órganos, también se hace un estudio, por ejemplo, inmunológico, se hace la inmunohistocompatibilidad para determinar cuál de todos los pacientes que están en lista de espera son los potenciales pues beneficiarios, ¿no? Y ahí viene la asignación y la extracción obviamente de los órganos, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, aquí en Cusco nosotros hacemos trasplante renal, trasplante de córnea y de células hematopoyéticas, por ejemplo, pero no hacemos de hígado, no hacemos de pulmón, no hacemos corazón, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Pero ya
Con eso nosotros ya podemos determinar qué pacientes de nuestra lista de espera pueden ser los potenciales donantes, ¿no? Y obviamente como si es acá, por ejemplo, en Cusco, nos quedamos con los riñones y el resto de órganos son trasladados a los hospitales de Lima, donde hay pues una alta lista de espera de pacientes con los diferentes órganos que en el resto del país no se hace, ¿no? Después ya se llega a la cirugía y posteriormente de la cirugía ya hay que hacer pues obviamente todo el proceso de seguimiento para nuestros pacientes. Los tipos de donantes, como ya les mencionaba, puede ser donante vivo o puede ser donante cadavérico. Nosotros como donantes vivos podemos donar células madre, ¿sí? Podemos donar, ¿no? Córnea, si deseamos. Podemos donar piezas dentales, ¿sí? ¿Qué más podríamos donar? Podríamos donar en donante vivo hígado, intestino parcial, riñón, piel y médula ósea. Sin embargo, corazón, pulmón, ¿no? Hígado, páncreas, riñones, piel, todo prácticamente, ¿no? Vasos sanguíneos, elementos articulares, todo esto puede ser por donante cadavérico, ¿sí? Aquí también tenemos la duración de los órganos para el trasplante, o sea, cuánto tiempo puede durar estos órganos, ¿sí? Antes de realizar el trasplante, después de haber hecho la exéresis o el explante de estos órganos, ¿sí? Muy bien. Entonces, con respecto a la infección urinaria, ¿sí? Lo que me gustaría que les quede bien claro primero es la definición, ¿sí? ¿Qué es la infección urinaria? Es la colonización de cualquier parte del tracto urinario por los microorganismos patógenos, desde la uretra anterior hasta los riñones, incluyendo en los varones, por ejemplo, la próstata, ¿sí? Puede ser cualquier germen, como dice, diferentes microorganismos patógenos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, ¿sí? Pueden ser hongos, ¿sí? Tal vez alguna ameba por ahí, que son raras, sí, pero puede darse. Y lo más frecuente de todas maneras van a ser las bacterias, ¿sí? Hay elevada prevalencia, afectan en cualquier rango de edad y género, tanto a nivel comunitario como hospitalario, ¿sí? Obviamente los gérmenes, ¿no? Y la resistencia de cada uno de estos gérmenes va a determinarse si es tal vez de nivel comunitario o si es intrahospitalario. ¿Cuál es el germen más frecuente? Escherichia coli, ¿sí? Puede llegar hasta un 80% de los casos de infecciones urinarias, ¿no? Le siguen Proteus, Klebsiella, Enterococcus, ¿sí? Y obviamente, pues, hay más frecuencia en mujeres que en varones, especialmente en mujeres en edad fértil o sexualmente activas. En los embarazos hay que tener bastante cuidado porque en las embarazadas las infecciones urinarias, ¿sí? Pueden predisponer a complicaciones, ¿sí? Intra o a nivel de gestación y también a nivel, ¿no? Eh, peri- perinatal, por ejemplo. También son frecuentes las infecciones ya en los ancianos, sean mujeres o sean varones, pacientes que son sondados, en casos de litiasis renal, ¿sí? También que hayan recibido recientemente tratamientos, ¿no? Antibióticos en pacientes también que están recibiendo procedimientos urológicos, ¿sí? Entonces, en ellos es donde hay más frecuencia. Ahora, pueden haber por otros gérmenes que no hemos mencionado todavía, como el Staphylococcus, sí puede haber, pero no son los más frecuentes, ¿no? Y ahí sí hay que ver tal vez algún factor de riesgo en nuestros pacientes. Hongos y virus son muy infrecuentes, ¿ya? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, las infecciones en las mujeres son infecciones monomicrobianas, ¿no? Como hemos visto, e incluso en mujeres que inmunológicamente están bien, puede haber infecciones. Sin embargo, en los varones es infecciones polimicrobianas, porque aquí sí en los pacientes varones ya hay una patología tal vez urológica o algún otro factor predisponente. Con respecto
al E. coli, ¿sí? Cada vez vemos cepas que son multiresistentes, ¿sí? Encontrar una cepa sensible ya resulta a veces poco frecuente. Y conforme han ido pasando los años, cada vez ha sido menos frecuente una E. coli sensible y más frecuente la E. coli BLE, que es la beta-lactamasa de espectro extendido, ¿sí? Y prácticamente son estas beta-lactamasas las que le confieren multiresistencia, ¿sí? Entonces, a veces es difícil el manejo de estos pacientes, especialmente si tienen algún factor de riesgo, como puede ser edad avanzada, diabetes mellitus, hospitalización previa, infecciones urinarias de repetición, administración previa de antibióticos, sondaje vesical, anomalías del tracto urinario, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que conlleva esta presencia de esta enzima que es la beta-lactamasa? ¿Sí? Entonces, obviamente le confiere resistencia a todos los beta-lactámicos, que es un buen grupo de medicamentos que usamos con cierta frecuencia, ¿no? En el tratamiento. Pero ¿a cuáles no? Las cefamicinas y los carbapenemas. Entonces, esos son los tratamientos, ¿sí? Indicados en estos pacientes, ¿ya? La gran mayoría de coli productor de beta-lactamasa presenta resistencia cruzada con clotrimazol y quinolonas. Entonces, ¿qué significa eso? Que no le vamos a hacer nada, que no podemos darle, no está indicado. Lo único que nosotros tenemos que darle es carbapenemes, ¿no? Y si tenemos a la mano tal vez cefamicinas, también podemos darle. La epidemiología, ¿sí? Es responsable de más de 7 millones de visitas al médico, 15% de los antibióticos prescritos en Estados Unidos y a nivel mundial, mayor, ¿sí? De 100.000 internamientos al año, ojo, y representa el 40% de las infecciones en hospitales. ¿Qué significa? Que casi el 50% de las infecciones intrahospitalarias son urinarias, ¿ya? Costo anual calculado que supera los 1.000 millones de dólares. Obviamente es más frecuente en las mujeres adultas con vida sexual activa, ¿sí? El 50% de las mujeres van a presentar por lo menos un episodio de infección urinaria a lo largo de toda su vida. Y la primera causa de consulta en mujeres en edad reproductiva es por una infección urinaria. La incidencia son 3.000 casos por cada 100.000 habitantes y al mayores de 60 años, la incidencia es de 6.000 casos por cada 1.000 habitantes. Grupos de riesgo. En las mujeres, las multíparas, ¿sí? Las diabéticas, las embarazadas, niñas escolares, pacientes hospitalizadas y malformaciones congénitas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado con los casos de reflujo, ¿sí? Por lo general esto se determina, por ejemplo, en la niñez, ¿no? En etapas escolares, pero pueden haber mujeres adultas que tal vez ha sido un grado leve este reflujo y no ha sido diagnosticado pues adecuadamente, ¿no? Tal vez la cantidad de infecciones urinarias no han sido pues muy llamativas y por ese motivo no se ha llegado a hacer el estudio, ¿no? Las mujeres diabéticas definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya sabemos la cercanía del área pues anal o, ¿no? Perineal hacia la zona genital. Entonces, si las pacientes diabéticas sabemos pues sus defensas están muy bajas, obviamente las predispone. Las multíparas también, ¿no es cierto? Por la debilidad del piso pélvico, ¿sí? Hay mujeres que presentan prolapso, por ejemplo, entonces eso les conlleva a generar mayores infecciones urinarias. Las embarazadas también, sus defensas están bajas, ¿no? Y eso pues conlleva a que también pueda presentarse infecciones urinarias. Y ni hablar de los pacientes hospitalizados, ¿no es cierto? Especialmente si son mujeres, si están utilizando sondas, ¿no? Prácticamente, o si están, por ejemplo, en áreas críticas con pañal y a veces el pañal no se ha cambiado adecuadamente en el tiempo que era el preciso, pues por la cantidad de pacientes que pueden haber. Entonces, definitivamente sí es un grupo de riesgo bastante importante, ¿no? Y en los varones, los mayores de 40 años, pacientes también hospitalizados,
pasan por el mismo problema, pacientes diabéticos y los niños con malformaciones congénitas, ¿sí? Las infecciones urinarias las podemos clasificar como no complicada y complicada. Las infecciones urinarias no complicadas, la pielonefritis, la cistitis, la uretritis en la mujer sin alteraciones estructurales del aparato urinario y con adecuado vaciamiento vesical. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Si una paciente tiene una pielonefritis, una mujer en edad fértil, pielonefritis o cistitis o uretritis, pero le hemos hecho una ecografía, ¿no? No hay ninguna alteración estructural, ¿no? Y no hay retención vesical, no hay incremento tal vez de algunas otras alteraciones de la función renal. Perfecto, se considera como no complicada y puede manejarse de manera ambulatoria. Pero si esta infección no es en mujeres, sino es en varones, lo que hemos mencionado, ojo, aquí sí hay que tener cuidado porque no es frecuente. Aquí hay algo que nosotros tenemos que estudiar. O si es hombre o mujer, pero existen alteraciones estructurales, hay incremento de la urea, la creatinina, por ejemplo, o hay presencia tal vez, no sé, de hematuria, ¿sí? Nosotros ahí ya no lo vamos a considerar como una no complicada, ¿no? Sino con un paciente complicado o con inmunosupresos, pacientes con factores de riesgo, diabéticos, ancianos, ya tendríamos que considerarlo como una alteración, ¿no? Una infección complicada. Por su localización la podemos dividir entre infección del tracto urinario superior o del tracto urinario inferior. Superior, las pielonefritis, y las inferiores, cistitis, prostatitis y las uretritis. ¿Ya? También, de acuerdo a su cronología y evolución, podemos clasificarlas como agudas o crónicas. Agudas menos de 15 días, crónicas más de 15 días o que presentan 3 episodios en el mismo año o un episodio por año durante 3 años consecutivos. La fisiopatología, ¿sí? ¿Cómo se va a dar? La principal vía es la ascendente, ¿sí? Hay una colonización inicial, ¿sí? A nivel de introito vaginal, ¿no? Y posteriormente hay un ascenso de los gérmenes, hay una infección vesical en un inicio y luego posteriormente una infección a nivel renal o una pielonefritis, ¿no? Una hematógena es inicialmente una infección pues por bacteremia, ¿sí? Puede haber diferentes tipos de infecciones, ¿sí? Por ejemplo, una osteomielitis. ¿Y esto que va a generarse? Pues que posteriormente por vía hematógena, ustedes saben, ¿no? Los riñones son muy irrigados, lleguen estos gérmenes hacia, obviamente, la corteza, ¿no? O la médula renal y esto va a conllevar obviamente pues a una posible pielonefritis, ¿no? O una infección renal. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Pues puede ser estafilococo, puede ser salmonela, puede ser tuberculosis o puede ser brucela, ¿no? Y linfática, obstrucción del contenido intestinal por la flora colónica y esto pues ya saben, ¿no es cierto? Puede conllevar a una pues a una contaminación, ¿sí? Y obviamente por contigüidad hacia el área pues de los uréteres y ir ascendiendo incluso hacia la pelvis renal. Ahora, hemos mencionado el más frecuente, E. coli, ¿no es cierto? Ahí tenemos un E. coli y tiene diferentes componentes, ¿sí? Tiene unos factores que pueden ser patógenos, ¿no? Que le van a dar la patogenicidad y por tanto también posiblemente la virulencia para que este germen pueda llegar a infectar las células, ¿no es cierto?, en ese tejido y también proliferar, ¿sí? Entonces tiene adhesinas, que son los pilis, ¿sí? Las toxinas, ¿sí? Que pueden generar, por ejemplo, como la hemolicina, la citotoxina o vacuolización también, los sideróforos, ¿no? Que van a permitir la captación del hierro, las proteasas, ¿no? Como son pues las serinas, las proteasas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este es, ¿sí? Tejido renal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Viene, obviamente, de manera, pues, ha ascendido, ¿no es cierto?
el, el E. coli y obviamente está aquí afectando a esta célula, ingresa, ¿sí? Y posteriormente la comienza a prácticamente a colonizar y posteriormente la destruye para que siga produciéndose más y continúa la infección. Persiste el germen y genera la infección. Pero el hecho de que estar aquí nada más ya genera una reacción inflamatoria, ¿sí? Para atraer a las células de defensa, ¿sí? Como son pues los macrófagos, para la zona donde están estos gérmenes o estas células infectadas, ¿sí? Y esto va a generar obviamente mayor lesión. El cuadro clínico va a depender a dónde está afectando, si es una ITU baja o una cistitis o si es una pielonefritis. Si es una cistitis va a haber disuria inicial, va a haber poliaquiuria, va a haber neturia, tenesmo vesical, urgencia urinaria, dolor incluso suprapúbico refieren los pacientes, orinas fétidas, hay sedimento abundante, la orina tiene un aspecto turbio, ¿sí? No hay fiebre, no hay escalofríos, no hay ningún síntoma que pueda ser sistémico. Algunos pacientes pueden presentar alguna hematuria, ¿no? Por causa, por ejemplo, de una cistitis hemorrágica, por ejemplo, ¿no? En cambio, si hay una pielonefritis, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, ¿no? Dolor lumbar, puede haber hematuria macroscópica, fiebre, escalofríos, vómitos, náuseas, ¿no? Mal estado general. Prácticamente los síntomas sistémicos son muy frecuentes en la espilonefritis, ¿no? Y el 30% de los pacientes también podrían presentar, aparte de lo que hemos mencionado, síntomas de una ITU baja, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, una adecuada anamnesis, ¿no es cierto? Una buena historia clínica, preguntar cómo han sido los síntomas, cómo han aparecido, antecedentes de nuestro paciente. Eso nos puede sugerir, ya que nuestro paciente está presentando una infección urinaria. Luego, en el examen físico, ¿no? Nosotros podemos buscar puntos renoureterales, podemos buscar puño percusión lumbar, ¿no es cierto? Entonces, podemos encontrar, ¿no? Encontramos con fiebre, tal vez, este, vemos algunos signos y síntomas que pueden darnos una sospecha de una infección urinaria. Entonces, algo simple, ¿no? Un sedimento urinario, ¿no? Nunca debe faltar, especialmente en cualquier centro de salud, un sedimento urinario inmediato y, bueno, ahí nos puede indicar si es que hay signos de infección urinaria. Leucocituria, por ejemplo, ¿no? La esterasa leucocitaria positiva, por ejemplo, la presencia de nitritos. Todo eso nos puede llevar a sospechar que efectivamente nuestro paciente está con una infección urinaria, ¿no? ¿Y quién nos lo va a confirmar? Pues obviamente el urocultivo. ¿A todos los pacientes se les hace urocultivo? Pues no, ¿no es cierto? Hay que cumplir ciertos criterios. Y también, de acuerdo a los criterios que nosotros vamos a determinar, pues si hay o no hay infección urinaria. Por ejemplo, en caso de mujeres, ¿sí? Tiene que ser un urocultivo positivo cuando hay mayor de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y en los varones cuando hay mayor de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y si el paciente usa sonda urinaria, ¿no? Mayor de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. La esterasa leucocitaria nos puede dar falsos negativos, sí, en embarazo, cuando hay dieta baja en nitritos, cuando hay gérmenes diuréticos, y los falsos positivos cuando hay contaminación vaginal, presencia de sinófilos o agentes oxidantes. Nitritos y leucocitos negativos, el 25% posibilidad de que sea una ITU siempre y cuando tenga clínica de ITU. Pruebas de imagen, la ecografía renal. La ecografía renal principalmente nos va a determinar, por ejemplo, qué criterios o qué factores pueden estar involucrados, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene poliquistosis renal, tiene litiasis renal y en algunos casos indican que cuando hay una infección urinaria podría haber aumento de la ecogenicidad, ¿no? La corteza, pero no es frecuente en todos los casos, ¿ya? Entonces, por lo general no es un examen de rutina que se solicite en infección urinaria. El urocultivo no es necesario
¿no? En la mayoría de cistitis no complicadas y su solicitud no debe retrasar el inicio del tratamiento antibiótico empírico. Eso es cierto, ¿no? Si no hay cómo hacer el urocultivo y el paciente está con síntomas de infección, tenemos que empezar un tratamiento antibiótico empírico, ¿ya? Para realizar el cultivo de orina, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Sí? ¿A quiénes vamos a indicarle? Entonces, el urocultivo previo al tratamiento en una ITU complicada, en fracaso terapéutico y en pilonefritis. O sea, y una ITU complicada, ya sabemos cuáles son las ITUs complicadas. En fracaso terapéutico ya le hemos dado tratamiento y no ha habido mejoría. Ojo, aquí hay un problema entonces. Mejor hagamos un urocultivo. O en casos de pilonefritis, ¿sí? El urocultivo previo y después del tratamiento. O sea, no solamente le voy a hacer un urocultivo antes que empiece el tratamiento, sino también después en embarazadas. ¿Sí? Como ya hemos dicho, es un factor de riesgo para, por ejemplo, sepsis, ¿sí? E incluso partos prematuros, rotura prematura de membranas, por ejemplo. Entonces, obviamente, aquí tenemos que cuidar que nuestro paciente gestante llegue al finalizar sin infección urinaria. Hitos recurrentes, anomalías anatómicas, alteraciones inexplicables en el sedimento en varones y en pilonefritis aguda. La tira reactiva, ¿sí? Seguro que ustedes han visto en sus clases de bioquímica la tira reactiva e incluso alguien de sus compañeros tal vez orinó y le hicieron la prueba, o varios tal vez, para poder determinar, ¿no? qué, qué alteraciones pueden ustedes describir, ¿no? Pueden haber falsos positivos, también pueden haber falsos negativos, ¿sí? La presencia de nitritos también se puede hacer en la tira reactiva. Detecta enterobacterias que reducen nitratos a nítritos. No detectan los gram positivos, pseudomonas, acinetobacter y cándida. Tampoco, también tienen una especificidad de mayor del 90% y un valor predictivo positivo del 90 a 100%. ¿Sí? En varias postas, por ejemplo, como no tienen para hacer un examen de orina completo, utilizan tira reactiva, ¿no? La sensibilidad del 50% mayor a la primera orina de la mañana, falsos negativos ante niveles de bacteriuria bajos. Entonces, las tiras reactivas son útiles en casos de síntomas aislados, ya que la positividad en leucocitos y también en nitritos apoya el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esa tira reactiva? Si hay nitritos positivo y hay esterasa leucocitaria positiva, eso es una ITU, ¿sí? Si hay nitritos positivo, pero la esterasa leucocitaria es negativa, hay alta probabilidad de ITU y está justificado iniciar un tratamiento antibiótico. Pero si los nitritos son negativos y la esterasa leucocitaria es positiva, indicar o no cultivo de orina según su criterio clínico, considerar otras causas o realizar seguimiento estrechos o volverlo a repetir, por ejemplo. Y si los dos me salen negativos, hay baja probabilidad de infección urinaria. Pero como les mencionaba hace un momento, la clínica es la que manda. Aquí tienen los antibióticos que utilizamos, ¿sí? Que seguimos utilizando todavía nitrofurantoína, fosfomicina, incluso ciprofloxacino, ¿sí? Y también cotrimoxazol también se utiliza, ¿no? Todavía, con menos frecuencia cada vez estos medicamentos, pues sí, porque ya cada vez hay más resistencia y como hemos visto ha ido aumentando también Escherichia coli, beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Amoxiclavulánico, sí, también podemos utilizar de manera ambulatoria, especialmente para las cistitis no complicadas o las pielonefritis no complicadas, ¿sí? También podemos utilizar pues cefalexina, cefazolina, ampicilbactam y amicacina, por ejemplo, ¿no? Pero si ya es una pielonefritis aguda, tenemos que hospitalizar, ¿sí? También tendríamos que tener bastante cuidado con la dieta, ¿sí? Porque ustedes saben muy claro que estos pacientes tienen náuseas, tienen vómitos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que bastante cuidado con lo que es la dieta. Cuidados generales de enfermería y reposo absoluto. En los niños, por ejemplo, que podemos considerar cefalosporinas, como les dije, cotrimoxazol, y no usar las quinolonas porque están contraindicadas. La prevención, arándanos y productos de arándanos con un aporte mínimo de 36 miligramos por día de proantocianidina A, que es el principio activo. También
podemos utilizar Vaccinium macrocarpum, ¿sí? Podemos utilizar la nitrofurantoína, aseo de la región vulvoperineal y vaciamiento vesical, ¿sí? Limpieza anal post-defecación en la mujer, siempre en sentido anteroposterior. Las duchas vaginales postcoitales o mejor también la micción postcoital, corrección del estreñimiento en niños y adolescentes y la acidificación de la orina con ácido hipúrico o con vitamina C, ¿sí? Entonces, todas estas medidas nos pueden ayudar a reducir, ¿sí?, las posibilidades de infecciones urinarias, ¿no? Incluso esta vacuna, ¿no?, nos serviría bastante en las personas que presentan infecciones urinarias a repetición, ¿no? Nitrofurantoína, ciprofloxacino, podemos utilizar como profilaxis de 1 a 6 meses incluso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Tuberculosis renal, ¿no? Como ustedes han visto hace un momento, tuberculosis es un proceso infeccioso, ¿no? Podríamos decir que es una parte de lo que es una infección urinaria, porque en sí pues es una infección, ¿no es cierto? Lo que pasa es que aquí cambia el germen. El germen es prácticamente el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí que esta tuberculosis renal es una infección por este Mycobacterium, pero es una infección extrapulmonar, ¿no? Uno de los principales órganos afectados siempre, ¿no?, que ingresa por vía respiratoria es la tuberculosis pulmonar. Esta es una extrapulmonar y de las extrapulmonares es una de las más frecuentes, ¿sí? Es un problema de salud pública global, especialmente en países como el nuestro, por ejemplo, que a pesar de todas las medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud, ¿no? Hasta el momento no hemos podido erradicarlo, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una época de pausa hace varios años antes de la pandemia, donde no se reportaban más casos y de repente comenzaron nuevamente a aparecer los multiresistentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un problema de salud pública global. Según la OMS, en 2019 en todo el planeta hubo 10 millones de casos nuevos y 1,2 millones de fallecimientos. Se clasifica según la localización anatómica afectada, aun cuando la TB renal es aquella en la que están afectados tanto los sistemas colectores urinarios como es pelvis, riñones, cálices, uréter y vejiga, y es menos frecuente en el parénquima renal, por ejemplo, ¿sí? Es una entidad poco frecuente, pero puede simular diferentes enfermedades de las vías urinarias. En general se requiere alta sospecha clínica para llegar al diagnóstico, eso es totalmente cierto. Hay pacientes que estaban dando vueltas, ¿sí?, todo el tiempo por una hematuria, por una infección urinaria recurrente que persistía, que le dan tratamiento, no mejoraba y el urocultivo salía negativo, ¿sí? Entonces ahí veía una leucocituria que no era muy marcada, pero sin embargo el urocultivo negativo y el paciente seguía quejándose de molestias. Entonces en estos casos nosotros tenemos que sospecharlo, ¿sí? Hay que brindar un tratamiento acorde a la condición clínica y así evitar la pérdida de la función renal. Entonces, es una de las principales formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar a lo largo del periodo asintomático que evoluciona con lesión renal y se disemina rápidamente a tuberculosis genital. ¿Mm? Acá tenemos, por ejemplo, en la imagen, un riñoncito bien, con su tamaño, todo, bordes bien definidos y miren acá la cantidad de granulomas que se han formado y todo el daño que ha generado a nivel parenquimal. Ya este riñoncito prácticamente está todo calcificado y todo seco. Todas las especies de micobacterias, ¿sí?, son capaces de producir una enfermedad renal, ¿sí? Pero Mycobacterium tuberculosis es el patógeno más frecuente. Aquí vemos, por ejemplo, genitourinaria, ¿sí? Es más o menos aproximadamente después de la pulmonar, ¿no es cierto? El tercero o cuarto en el grupo. Según la OMS, un tercio de la población mundial es portadora de tuberculosis y 90% de los casos se presentan en países de desarrollo, y eso es cierto,
¿sí? Miren, yo cuando estaba haciendo mi internado, ya tuve un pacientito, era un paciente ya adulto mayor y había sido de su carrera profesional, había sido médico, ¿sí? Y ingresa de repente por un cuadro que nadie entiende, primero un cuadro pulmonar, que no se determina nada, ¿sí? Le dan tratamiento antibiótico, de repente una noche tiene una crisis, ¿ya? Un trastorno del sensorio y le hacen la tomografía y luego este, la punción lumbar y encuentran que era una TB, ¿sí? Una meningo TB. Entonces, nosotros, por ejemplo, como personal de salud, tenemos que utilizar sí o sí las N95, ¿sí? Especialmente si van a entrar ustedes a área de respiratorios. Por favor, tengan en cuenta, ustedes acostumbren a utilizar su N95, porque nosotros, como estamos en constante este, contacto con los pacientes, no sabemos, no tienen escrito tengo TB o soy portador de TB, no tienen escrito, ¿sí? Y ustedes, si ustedes entran sin las condiciones adecuadas, ustedes que se duermen, que duermen tarde, mejor dicho, se acuestan tarde a dormir, no duermen las 6 horas por lo menos, ¿no es cierto? Ustedes dormirán pues 3 horas, ¿no? No, a veces no comen bien porque están corriendo de aquí para allá, ya les tocó terminar su rotación, ya tienen que irse nuevamente a la universidad, ni siquiera almorzaron bien. No sé cómo será su desayuno, seguro que algunos ni toman desayuno, ¿sí? Tal vez ni siquiera cenan bien, ¿no? Yo sé que está a la mano la comida chatarra y eso todavía es mucho más preocupante. Entonces tengan en cuenta que sus defensas no están bien. ¿Ya? Claro, ustedes son jovencitos, tal vez pueden recepcionar el Mycobacterium y ahí estar latente en ustedes, ¿no? Y en cualquier momento, tal vez, esto va a aflorar, como puede ser en este médico porque ya era anciano, ¿no? O tal vez alguna otra situación que les pueda llevar en una situación de estrés o de preocupación familiar a desarrollar una enfermedad y puede ser tal vez hasta una extrapulmonar que puede ser a veces severa, como el caso de este médico que ya arañoso, ¿no? Y que bueno, el desenlace que pueda tener o que las secuelas que pueda presentar tal vez ya no son tanto como en una persona más joven, ¿no? No son tan penosas, se podría decir, ¿no? Porque las secuelas sí son serias. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros podemos ser como personal de salud, podemos ser portadores de tuberculosis. Miren, hace un año, casi dos, creo, nosotros hemos tenido una paciente enfermera de Abancay, creo, ¿ya? Que ha venido con un cuadro de hematuria, proteinuria, ¿ya? Y se le hace la biopsia, miren, o sea, ni siquiera sospechado con claridad, ¿ya? Y era una TB renal. Entonces, para que nos demos cuenta que nosotros como personal de salud somos un punto importante, un blanco importante para este germen. Entonces, tomen las medidas, ¿sí? Si nunca antes les habían hablado, ahora háganlo. Tomen las medidas correspondientes para prevenir un evento así, ¿sí? Porque nosotros somos blanco de estas infecciones y no solamente tuberculosis, hay muchas otras enfermedades infecciosas que se pueden contaminar por las vías respiratorias, ¿ya? Y esas mascaritas chiquititas que usamos, bueno, si estamos en nefro, podemos confiarnos o tal vez no, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Mira, no sé, este paciente puede ser que tenga, sospechar de todos, no estaría mal tampoco, pero sí van a entrar a áreas de pacientes respiratorios con muchísima más razón. Sería un pecado que ustedes no estén utilizando N95 en sus rotaciones de neumología o en áreas de neumología. Cada año suceden 2.000 defunciones por tuberculosis y el 90% de las infecciones en mayores de 15 años y el 80-85% con compromiso pulmonar. Y de ellos, 5 a 45% presentan manifestaciones extrapulmonares. La TB genitourinaria puede darse hasta en 30% a 40% de los casos, siendo la segunda en frecuencia después de la TB ganglionar. La fisiopatología. Hay principalmente diseminación hematógena, ¿sí? O sea, el punto, como hemos dicho, por donde ingresan los aerosoles infecciosos,
a los pulmones, ¿no es cierto? De los pulmones hacia dónde pasa, obviamente, ¿no? Puede ser un foco primario, ¿no es cierto? Hacen una infección primaria o también por vía hematógena pueden ingresar hacia los pulmones, incluso la vejiga, ¿sí? Y como ya hemos mencionado, también por continuidad hacia el área genital, ojo. Entonces hay que tener bastante cuidado por este cuadro, ¿no? Entonces, pues, primeramente, ¿no? Pueden haber, pues, ¿no? Un cuadro silente, no aparentemente no hay síntomas, es asintomático y con el pasar ya de, pues ya bastante tiempo, ¿no? Semanas, puede haber una tuberculosis pues miliar. Miren, ya comienza a afectar diferentes puntos a nivel, ¿sí? Renal. Y con el pasar del tiempo ya comienza a haber a nivel ureteral o de pelvis, comienza a haber estenosis, hidronefrosis, pérdida y como ustedes se dan cuenta, miren cómo va dañando incluso el tejido vesical. Entonces coge todo, no perdona nada. Por eso tienen que ustedes detectarlo, ¿ya? Entonces alcanza ambos riñones, hay un periodo asintomático, luego por vía canalicular se desplaza pelvis, uretra, próstata, uretra y epididio. Se puede clasificar en dos formas. TB miliar, presencia en parénquima y especialmente en corteza de los pequeños nódulos grisáceos causando por los granulomas con una necrosis central de 1 milímetro de diámetro, ¿sí? Miren, estas son fotos de riñones reales, ¿sí? Y ustedes acá pueden ver, miren estos granulomas calcificados, se ve claritos, ¿sí? Y miren acá cómo se ha formado ese calcio, ¿sí? Miren cómo ha tomado, aquí ustedes ya no ven el parénquima renal como debe ser, ¿sí? Todo esto es lleno de calcio, por ejemplo, miren, están viendo ustedes, ¿no es cierto? No produce síntomas clínicos específicos y presentan síndrome cístico. Entonces, esta TB gaseosa genera, por ejemplo, estas cavitaciones en la zona medular y hay una destrucción ya prácticamente de las papilas, ¿no? Han sido sustituidas por este material gaseoso y pues obviamente pues van a haber granulomas calcificantes, necrosis, ulceraciones y la lesión es capaz de extenderse vía canalicular a las vías urinarias donde crea estenosis de los conductos, lo que hemos visto en la foto anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas van a presentarse? Disuria, polaquiuria, nicturia, leucocituria y hematuria. Esto es un síndrome cístico, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y esto se puede presentar en cualquier infección urinaria, ojo, ¿sí? Pueden haber incluso cólico nefrítico por presencia de coágulos, 50% debuta con epididimitis tuberculosis, por ejemplo. Entonces ven acá, por ejemplo, constantemente en las noches se está yendo a orinar y todo el mundo piensa esto es una infección urinaria, siguen dando tratamiento para infección urinaria, hacen urocultivo, sale negativo, entonces, y sigue el cuadro y no cambia, no mejora, ¿sí? Entonces, la triada de Colombino, esto no es para que nosotros podamos sospechar y determinar el diagnóstico, ¿no? Tenemos una orina con un pH ácido, tenemos una piuria y una orina séptica, que significa un urocultivo negativo, ¿sí? Entonces, esta triada en un paciente nos tiene que hacer sospechar de una TB renal, ¿sí? La piuria estéril también la podemos encontrar en nefropatías por analgésicos, en infecciones por clamidia, por plasma y por Mycobacterium tuberculosis, que es el que estamos mencionando. ¿Qué complicaciones pueden llevar? Insuficiencia renal, litiasis renal de 7-18%, sobreinfección, ¿sí? Con otros gérmenes y hipertensión en riñón mástica. Siempre sospechar el diagnóstico con antecedentes de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y piuria estéril o sin respuesta a tratamiento antibacteriano en aparente cuadro de una cistitis bacteriana. El diagnóstico fundamental de esta tuberculosis, pues obviamente es la demostración del bacilo de Koch en la orina, ¿sí? El urocultivo es obligatorio de realizarse en el medio de Lowenstein, lo que permite el crecimiento del bacilo, aunque a un ritmo muy lento de 3 a 8 semanas, ¿sí? Y se deben hacer de 3 a 6 cultivos en la primera micción matutina, ¿sí? La radiografía, ¿qué nos va a mostrar? ¿Sí? Calcificaciones en el parénquima renal, la ecografía, dilatación pielocalicial,
La urografía excretoria nos puede mostrar cambios tempranos en el 90% de los casos, como pues lesión, necrosis parenquimatosa, fibrosis o exclusión de un cáliz renal. En casos avanzados, daño extenso con distorsión calicial, estenosis o dilatación ureteral y fibrosis vesical. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren, ve, se ha hecho esta imagen para poder determinar, obviamente, cómo está los riñoncitos, si es que está pasando. Y ya vemos aquí sitios de estenosis, ¿no es cierto? ¿Sí? Sitios adelgazados, aunque todavía pasa, ¿no? Y acá, por ejemplo, impresionan unas calcificaciones, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, también una imagen, una resonancia, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar irregularidades en los márgenes de la papila, ¿sí? Imagen de oración y áreas de menor densidad de contraste, cavidades que se comunican con el sistema pielocalicial dando la imagen en porra, destrucción del parénquima y fibrosis con dilatación importante de los cálices. En el 30% se observan calcificaciones renales con formación de abscesos e incluso fístulas, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, ustedes pueden ver en ambos, sus bordes no están regulares, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ya ustedes se dan cuenta aquí, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Está como que tuviera, ¿no? Una forma de C. Sí, doctora. Entonces aquí podemos nosotros darnos cuenta no solamente de las calcificaciones, sino también de esa imagen en porra, ¿no es cierto? Mediante ureografía intravenosa con nefrotomografía se puede valorar la intensidad y extensión de las lesiones para poderlas clasificar en 4 grupos. El riñón mástic, ¿sí? Miren este riñón, comparen con este, ¿sí? Obviamente ya este riñón está retraído, repleto de calcio, y aparece como una masilla, ¿sí o no? Y obviamente, este riñoncito prácticamente está dando un refuerzo, ¿no? De manera compensadora, se ha aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿ya? El riñón mástic es una calcificación total del riñón y del uréter correspondiente a las calcificaciones que pueden irse extendiendo incluso a la suprarrenal o al mesenterio. Entonces, en estos casos, lo más importante es hacer, pues, la nefrectomía, ¿no es cierto? Las ulceraciones del parénquima que se acompaña de cavitaciones de una o varias papilas también. La estenosis de la vía excretoria, los cálices, originando imágenes en bolas, ¿sí? La pelvis que queda reducida a una cavidad retráctil y infractuosa, ¿no? Está como una úlcera cavernosa, ¿sí? ¿Lo ven así? Aquí también, por ejemplo, ya podemos ver algunas úlceras pequeñitas cavernosas. Aquí ya prácticamente se ha tomado todo el riñón, ¿sí? Y por acá, por ejemplo, ya vemos una especie de estenosis, ¿no? Es como que ha habido un cierre prácticamente en esta parte del uréter, ¿sí? También pueden haber calcificaciones o ulceraciones a nivel vesical. Entonces, si se dan cuenta, comienza desde las cálices, luego la pelvis, el uréter, como lesiones de estenosis segmentarias, como hemos visto también en la radiografía, ¿no es cierto? La vejiga, donde provoca irregularidades focales de la mucosa en las fases iniciales y la reducción del tamaño y retracción en las formas ya más avanzadas, ¿sí? Pueden haber lesiones múltiples, no solamente vamos a ver en un solo riñón o solamente a nivel renal, riñones, pelvis, ¿no es cierto? Uréteres, la vejiga ya comienza a tener, ya comienza a como que a retraerse también la vejiga, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para su tratamiento? El tratamiento, bueno, en etapas iniciales puede ser médico, ¿sí? O quirúrgico, puede depender también del grado de afectación y si hay maneras de recuperar todavía esos riñones. Y lo que se tiene que utilizar, si ustedes se dan cuenta, son los mismos medicamentos que se utilizan también para el esquema, ¿no es cierto?, de tuberculosis pulmonar. Lo que va a cambiar aquí principalmente son las pautas y el tiempo, ¿no? Obviamente va a depender también de cada paciente, ¿sí? Entonces, obviamente
Las pautas de 6 meses son poco frecuentes, por lo general se utilizan pautas de 9 meses, pero como les digo, va a depender mucho del paciente. Hay que descartar de todas maneras que hayan otras infecciones agregadas y en pacientes, por ejemplo, con VIH, debe continuarse sí o sí la profilaxis con isoniazida, porque pues su inmunosupresión, ya hemos dicho, en estados de inmunosupresión pueden haber actividad siempre y cuando esta enfermedad tal vez no se pueda haber resuelto adecuadamente, ¿no? Y si existen lesiones obstructivas, hay que añadir prednisona, ¿sí? Que nos va a ayudar a desinflamar más o menos por un lapso de 2 meses. En casos de cepas resistentes, ahí hay un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros damos tratamiento que hemos mencionado, no mejora, entonces tenemos que hacer o buscar un cambio ya con los medicamentos para los casos de resistencia, ¿no? Multiresistencia. Entonces tenemos aquí 4 grupos de medicamentos, ¿no? Que van a hacerle frente a estos cuadros, ¿no? De estos pacientes. La cirugía, en casos pues ya que ya no hay nada que hacer prácticamente por esos riñones y está generando pues un problema serio, ¿por qué? Porque como no va a llegar el medicamento, ya está todo gaseoso, hay que sacarlo porque hay riesgo de que comprometa otros órganos, ¿no? Antes era mucho más frecuente, ahora ya es menos empleado, ¿por qué? Porque si lo determinamos a tiempo, el tratamiento oportuno puede llevar a la recuperación de su función renal, ¿sí? En casos de estenosis ureterales, ¿sí? Han de manejarse con la colocación del catéter doble J mientras dura el tratamiento médico, ¿no? Para mejorar ese grado de estenosis. El pronóstico, sí, es bueno siempre y cuando, pues obviamente se haya detectado a tiempo y el tratamiento lo haya recibido de manera oportuna, ¿no? Las complicaciones, pues puede haber una insuficiencia renal terminal, ¿sí? Si es que, pues obviamente el cuadro fue muy severo y se detectó tardíamente. Puede haber epididimitis, puede haber hidroureteronefrosis, infertilidad, como ya hemos dicho, puede llegar a afectar a nivel de genitales también. Entonces, puede haber infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Prevención, cubrir la boca, ya les mencioné, N95, ¿m? La nariz, con papel desechable al toser o estornudar, más que todo, no, claro, si es que estuvieran pues, no sé, en alguna otra área, pero en ambientes donde ustedes puedan tener sospechas o riesgos, como es el caso, por ejemplo, de los ambientes hospitalarios, una N95, ¿no? La vacuna, ¿sí? Al recién nacido para protegerlo de las formas graves de la tuberculosis. Si hay un familiar diagnosticado con tuberculosis, acudir inmediatamente al centro de salud para descartar que no haya tenido un contagio o simplemente que haya tenido contacto, ¿no? Una vez, por ejemplo, un doctor, ya un neumólogo nos comentó, por ejemplo, mire, siendo neumólogo ya prácticamente con toda la experiencia, ¿no? Del caso, dice que se encontró con un amigo que no veía desde hace tiempo, ¿ya? En el hospital. Y él, pues confiado, se saludaron, todos hablaron, conversaron. Y luego, sí, entre toda la conversación que ya habían tenido ya por varias horas, ¿no? No sé, creo que se habían ido hasta comer juntos, todo. Le dice que, así que le habían diagnosticado esta tuberculosis, ¿no? El doctor se puso como loco, se enojó, se peleó con su amigo porque no había dicho antes de que hayan conversado y todo eso. Pero para que se den cuenta siempre, especialmente en el hospital, por favor, yo les recomiendo bastante su N95, ¿sí? No sé si la universidad puede apoyarlas con eso, sino ustedes mismos, ¿no? Como grupo pueden decir, miren, ¿saben qué? Compramos una caja y nos repartimos entre nosotros para nuestras rotaciones, ¿no? Y así ustedes pues se previenen y evitan este tipo de infecciones, ¿ya? Luego de los exámenes también, si el médico le indica pues medicación para prevenir la tuberculosis, porque sí puede darse una especie de profilaxis después de haber tenido contacto, ¿no? Hay que cumplir siempre con todo el tratamiento. Consumo de alimentos sanos de forma balanceada, su alimentación, chicos, por favor, su desayuno importante, ¿sí? Importante su desayuno para que tengan buenas defensas y no lleguen a complicarse con infecciones como estas, ¿ya? Bien, bien, aliméntense bien, coman bien, por favor, para que no tengan estos problemas, para fortalecer siempre el sistema inmunológico y prevenir las enfermedades. Y el diagnóstico de tuberculosis, pues no, si hay, usar la mascarilla correctamente, cubrirse la boca, nariz y mentón.
¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Nada? No, doctora. ¿Están atentos? Sí, doctora. Bueno, ¿qué es la nefrolitiasis? ¿Sí? La nefrolitiasis es una enfermedad también, una patología que se caracteriza principalmente por la formación de los litos o cálculos en el aparato urinario superior, o sea, en el parénquima, cálices, pelvis y uréteres, ¿no? Es causa importante de morbilidad antes que de muerte o fracaso renal. O sea, ¿qué significa eso, no? Nos va a dar mayor riesgo de qué? De sangrados, de infecciones urinarias, ¿no es cierto? Pero puede conllevar a falla renal, sí puede conllevar, ¿no? Su espectro clínico ha variado con el tiempo y la litiasis del adulto es mucho más frecuente en países desarrollados, ¿sí? Cinturones de litiasis, ¿no? Con tasas de prevalencia que oscilan de 4 a 20%, tasas de hospitalizaciones de 0.03 hasta el 0.1%. La mayor incidencia se da entre la tercera y quinta década de vida, con predominio en varones, ¿sí? De 3 a 4, ¿sí? Sobre 1, por ejemplo, en mujeres, y excepto en litiasis coraliforme, donde ahí sí las mujeres son las más frecuentes, ¿sí? Relativamente menos frecuente en afroamericanos. Y aquí más o menos, ¿sí? Para que veamos, por ejemplo, qué factores van a conllevar la formación de estos cálculos. Herencia, principalmente, ¿sí? Intrínsecos, propiamente de la persona, ¿no? A veces les digo a los pacientes, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen estos problemas, ¿sí? Que, bueno, pues definitivamente todos comemos muy parecido. Y es la verdad, ¿no? Todos consumimos alimentos ricos en calcio, ricos en fósforo, porque casi todos los alimentos tienen fósforo, ¿sí? Y ácido úrico, bueno, ahí pueden haber algunos que digan, bueno, yo me cuido, yo no como muchas carnes, pero la gran mayoría comemos una cantidad, pues, regular de carnes, ¿no? Pero no todos formamos cálculos. Entonces, obviamente hay un factor intrínseco en ellos, ¿sí? Un factor familiar que les se sigue pues perpetuando en sus generaciones y eso va determinando pues la formación de estos cálculos. Otro factor importante también es el sexo, como ya hemos mencionado, es más frecuente en varones y también más o menos el grupo etario, ¿no es cierto?, de 40 a 50 años. Extrínsecos, pues obviamente ya ahí con esos no podemos pues hacer mucho, o mejor dicho, podríamos, lo que tendríamos que hacer, no podemos manejar el clima de donde nos encontramos, tenemos que irnos hacia otro sitio, ¿no? No tomamos mucha agua, bueno, tenemos que consumir mayor cantidad de agua. Y la dieta, ¿no? Mejorando o cambiando el estilo de vida y la dieta, podemos también reducir la formación de los cálculos. Hay algunos medicamentos o fármacos que están asociados a la formación de estos cálculos o de la nefrocalcinosis, que son, por ejemplo, a ver, para formación de cálculos de calcio, los diuréticos de asa, por ejemplo, la vitamina D, los glucocorticoides, los antiácidos, por ejemplo, ¿sí? La cetazolamida, la anfotericina, B, que principalmente están asociados a nefrocalcinosis, y la teofilina. Ácido úrico, los cálculos de ácido úrico, los salicilatos, el probenecid y miren el aloprinol. Miren, decimos aquí ácido úrico. ¿Qué damos para bajar el ácido úrico? Aloprinol. ¿No es cierto? ¿Quién nos puede formar cálculos de ácido úrico? El aloprinol. Ojo, hay que tener cuidado. Medicamentos que, sí, pueden precipitarse también para formar cálculos: triamtereno, aciclovir y indinavir. Hay que tener también cuidado porque en casos, por ejemplo, de también las infecciones, también pueden estarse llevando a la formación de cálculos. Factores de riesgo, características asociadas, obesidad e hipertensión arterial, la dieta, alta ingesta de proteínas animales, baja ingesta de líquidos, la baja ingesta de calcio también y alta ingesta en sal. Entonces hay que tener cuidado bastante con la dieta. Climas calurosos o ocupación relacionada, historia familiar,
anomalías anatómicas, infecciones por gérmenes uriolíticos y los medicamentos que ya los mencionamos, ¿sí? Entonces, los hereditarios son realmente efectivos, pero no son constantes. Los alimentarios, las dietas muy ricas en proteínas, con hiperuricemia, o las vegetarianas estrictas también favorecen la litiasis oxálica. Desequilibrios vitamínicos, carencia de vitamina A, pueden producir queratinización del urotelio o también las dietas excesivas, ¿sí?, de vitamina D. Fármacos alcalinos por formación de fosfatos y carbonatos, y también algunos destinados a combatir, por ejemplo, la hiperglicemia o las manifestaciones artríticas de la gota. Movilización de cristales de ácido úrico, y es muy frecuente también los episodios de litiasis úrica aguda en las primeras fases del tratamiento con halopurinol y colchicina. Los factores ambientales o sociales, el estrés, el miedo en las épocas bélicas, ¿sí? No se estresen, por favor. Las alteraciones metabólicas con o sin alteraciones hormonales del calcio, ácidos oxálicos y úricos, cistina y santinas. El hipertiroidismo produce un incremento de calcio, fósforo en la orina y alteran también el equilibrio coloidal y por tanto consigue la formación de sales precipitadas. Hay otros factores también asociados para los cálculos de estruvita, y ahí sí tenemos que tener cuidado. Hay bacterias productoras de ureasa, Proteus, Haemophilus yersinia, ¿sí?, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Citrobacter y Ureaplasma. E. coli, miren, no es productor de ureasa. Y hay un factor importante para que estos gérmenes pues vivan y puedan formarse estos cálculos o precipitarse, y es el pH urinario elevado. Características químicas de la litiasis. No, aquí vemos, ¿no? Y realmente parecen rocas. Ácido úrico, oxalato cálcico, fosfato amónico magnésico, y este es el oxalato cálcico de hidrato, ¿sí? Aquí vemos cómo se ve realmente la piedrita, ¿sí? Y aquí vemos ya a nivel microscopio cómo vemos esos cristales, ¿no?, que se han ido juntando. Entonces, estos son los tipos de cristales, ¿no?, o cálculos que se pueden presentar, de oxalatos, de fosfatos, de purinas, ¿no?, y de cistina también, por ejemplo. Tenemos aquí los oxalatos cálcicos monohidrato o dihidrato, ¿sí? También los fosfatos básicos de calcio, de ácido de calcio de hidrato, del fosfato monóxido magnésico hexahidrato, que es el estruvita por si acaso, y el fosfato ácido de magnesio trihidrato. También las purinas, ácido rico en hidrato, de hidrato, el urato ácido de sodio, también el amónico, las santinas, la hipoxantina, ¿sí?, etcétera, ¿no? También la cistina, que se puede sospechar en casos de cistinuria, por ejemplo. Hay mecanismos específicos de la cubierta minera, ¿sí? Cubierta oxálica. Hay que tener bastante cuidado con el consumo del tomate, ¿sí? Disminución de cítricos, magnesio y vitamina B6. Los cubiertos por fosfato por variaciones del pH urea. La cubierta úrica, aumento de la ingestión de proteínas, de síntesis endógena de ácido úrico y disminución también del pH. La cubierta cálcica, por aumento de la absorción intestinal de calcio o limitación elevada y por movilización del calcio óseo. El contenido de los cálculos: 75% calcio, oxalato de calcio, fosfato de calcio y urato de calcio. 15%, miren, no es un porcentaje pues alto, pero miren, está segundo en frecuencia, es estruvita. 6% ácido úrico y solo un 2% de cisteína. La etiopatogenia. Bueno, estos cálculos, ¿sí?, en sí son estructuras cristalinas, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer, no? En una matriz orgánica de origen multifactorial, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar por diferentes etapas, son 4 etapas para su formación. La primera es la nucleación, la agregación, el crecimiento,
¿sí? La fijación del calcio. Entonces, los cálculos renales están formados por materiales que habitualmente pues, son excretados por la orina, ¿sí? Así solo pueden formarse cuando la orina está sobresaturada con respecto a sus cristales constituyentes. O sea, ¿qué significa? Un exceso en alguno de estos componentes, por ejemplo, sí, pues si tenemos un incremento en estos componentes, obviamente va a haber mayor cantidad excretada por la orina, ¿no? Y si está muy sobresaturada, eso va a generar pues que estos cristales pues precipiten, ¿sí? Entonces, hay un desbalance, si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, entre factores promotores e inhibidores de la formación de los cálculos. Deberían estar pues prácticamente equilibrados, pero si hay un aumento de los factores promotores, ¿sí? Obviamente va a haber mayor cantidad de formación de cálculos. ¿Sí? Esto debería ser lo normal, ¿no? Una solubilidad donde hay un equilibrio entre inhibidores y promotores. Pero cuando hay un cambio, ¿sí? Eso sería la precipitación, hay más promotores que inhibidores. ¿Y cuáles? Los factores promotores. Aumento de la concentración de soluto, que ya lo mencionamos. Variaciones del pH urinario, que hemos dicho principalmente un pH básico, ¿no es cierto? Y cuerpos extraños. Y los factores inhibidores: citrato, pirofosfato, magnesio, proteínas de Tams-Horsfall y nefrocalcina. Entonces, ¿van a haber mecanismos de la litogénesis? Pues sí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, ve, justo lo que hemos mencionado, ¿no? Estábamos comentando, ¿sí? Hay una formación, ¿sí? Primero una nucleación, luego poco a poco estos se van formando, se van acumulando, hay una agregación y poco a poco ya va formándose como una especie de retención de cada uno de estos cristales que se van agregando, se forma el cálculo. Saturación, cristalización. Entonces hay obviamente una concentración creciente de cristales, ¿sí? Y obviamente se ocurre una nucleación espontánea, hay un crecimiento rápido y hay mayor agregación de estos. Entonces ocurre aquí una zona sobresaturada. Estos cálculos, justo como se van agregando estos cristales, ¿no? Van formándose a partir de esos cálculos previos y no se forman nuevos, nuevos núcleos, ¿ya? Y esto es la zona metastable de sobresaturación. No hay nucleación ni crecimiento y puede producirse disolución, y esto es lo ideal, ¿no? Porque hay una zona estable y ahí sí no hay sobresaturación. ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico se relaciona con la presencia, tamaño y obviamente localización de los cálculos, ¿sí? Si los cálculos son pequeños, no puede haber mucho problema, ¿sí? Si los cálculos obviamente pues están saliendo por el uréter, ¿no? O en la vejiga, por entre la vejiga, obviamente el dolor pues obviamente va a cambiar según la localización. Entonces, se forman en las papilas renales y cuando están fijos en ellas o en el sistema excretor no dan síntomas, salvo hematuria macro o microscópica, dependiendo de si ha movido o no el cálculo. Cuando se desprenden o rompen y van descendiendo por la vía urinaria, desencadenan los cuadros de cólico nefrítico o crisis renoureteral, que constituye una urgencia médica representando el 2 al 5% de las consultas. Entonces, según el tamaño, la composición y la localización, obviamente pueden ser asintomáticos, pueden ser con presencias de hematurias totales esporádicas o infecciones urinarias, o dolor lumbar sordo y continuo, o crisis renoureteral, o lo que nosotros llamamos el cólico renal, ¿no es cierto? O también una anuria calculosa, cuando este cálculo, por ejemplo, ha llegado a obstruir tal vez todo un riñón en un uréter o a nivel uretral, ¿no es cierto?, a la salida. La presentación clínica, entonces, dolor, no olvidemos, puede ser un cólico ureteral, ¿no? Una disuria, ¿no? Cólico renal, como nosotros llamamos dolor lumbar, etcétera. Hematuria, ¿sí? Puede haber también infección del tracto urinario, puede ser recurrente, infección crónica o pionefrosis, ¿sí?
una absorción urinaria sintomática, una normalidad urinaria sintomática, como ser la hematuria microscópica, la proteinuria o la piuria estéril, ¿cierto? O también, como ya mencionamos, pues una anuria que podría ser por un cálculo que está obstruyendo. Los diagnósticos, ¿cómo se hace el diagnóstico? No sabemos, buscamos puntos dolorosos renureterales, ¿sí? Que pueden ser posteriores o también a nivel anterior, ¿sí? Y obviamente en el sedimento urinario, estudios retrospectivos encontraron que el 67% de pacientes con urolitiasis tenían más de 5 eritrocitos por campo. El grado de hematuria no es predictivo del tamaño o de la probabilidad de salida del cálculo. No hay literatura que apoye la teoría de la urolitiasis sin hematuria. Indica obstrucción ureteral completa. Piuria, ¿sí? En pacientes con urolitiasis debe buscarse hidronefrosis infectada. pH mayor de 7 sugiere litiasis de struvita y menos de 5 por ácido úrico. Entonces, ¿qué estudios analíticos rutinarios? Creatinina, electrolitos, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, sedimento y pH urinario. Y bueno, estudios de la litiasis recidivante, determinar pues obviamente la paratormona. Entonces estamos ante un caso de una nefrocalcinosis, excreción urinaria de calcio, magnesio, fosfato, ácido úrico y creatinina en ayunas y con sobrecarga de calcio y el test de acidificación. Aquí tenemos los valores de referencia de la eliminación urinaria de orina 24 horas de los principales anomalías metabólicas causantes de cálculos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en adultos, estos son los valores normales de calcio, de magnesio, ácido úrico, oxalato, citrato y cistina. Y en estos exámenes los podemos pedir, ¿sí? Sí, nos informan, pero hay muchos que, por ejemplo, no tienen reactivos, no hay información, pero por lo menos calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, sí podemos pedir, ¿no? Oxalato, citrato, cistina, ahí sí a veces tenemos problemas, ¿no? Entonces podemos pedirlos de manera particular si estamos sospechando de alguno de estos tipos de cálculos. Imágenes, pues obviamente la radiografía de abdomen, ¿no? Que fue de las iniciales, tiene una sensibilidad de 62% y una especificidad de 67%. Pero miren, llegó la ecografía y su especificidad puede llegar hasta 100% y tiene más sensibilidad que la radiografía, 85%. Si hacemos una pilografía intravenosa, aumenta la sensibilidad, pero a veces los riesgos, ¿no? Pero no supera, por ejemplo, la especificidad de la ecografía. Sin embargo, la TAC, miren, tiene una sensibilidad muy cercana al 100% y una especificidad del 100%. Entonces, si en cualquiera de estos no encontraste la respuesta a tu problema de litiasis, la tomografía te va a ayudar e incluso te va a decir la dureza, ¿no es cierto?, del cálculo. Tratamiento de la crisis renoureteral, analgésicos por vía parenteral. Ni hablar, el paciente viene con una crisis renal, lo primero que tienen que hacer ustedes es analgesia, ¿no es cierto? Entonces pueden dar opiáceos, dipirona, AINES, podemos dar AINES, ¿sí? Y medidas de apoyo como espasmolíticos, calor local, antieméticos, ¿no? Hidratación. Lo importante, lo hidratamos, ponemos una buena vía y hidratación. ¿Para qué? Para orinar, ¿no es cierto? Tratamiento expulsivo sobre ingesta de líquidos, benziodarona y trepidación. Litiasis cálcica por dieta de sodio, diuréticos tiazídicos, litiasis úrica, dieta pobre en purinas, alcalinización de la orina y alopurinol. Y si es una litiasis infecciosa, antimicrobianos específicos, inhibidores de la ureasa, ¿no es cierto? Litiasis histínica, dieta pobre en metionina, alcalinización de la orina y de penicilamina. Entonces aquí tenemos las recomendaciones dietéticas, ¿sí? De todas maneras siempre hay que conversar con los pacientes y mostrarles, ¿no? Qué tienen que consumir y qué no tienen que consumir. Por ejemplo, tienen que consumir bastante agua, más o menos 2,5 litros de agua. Obviamente que va a depender también del tamaño y el peso del paciente, ¿no? No bebidas azucaradas, ¿sí? Pueden ingerirse zumos cítricos. El calcio, hay que evitar la restricción dietética severa del calcio, tampoco irnos al extremo. Más o menos su ingesta recomendada tiene que ir de 1000 a 1200 miligramos por día. Oxalato, hay que evitar los alimentos ricos en oxalatos.
Las proteínas, restringir las proteínas de origen animal, carbohidratos, también hay que restringir los carbohidratos refinados, la sal, limitar la ingesta de sal, ¿sí? La suplementación de calcio, considerar la hiperoxaluria de origen entérico y evitar la hipercalciuria idiopática. La vitamina B6, la vitamina C, hay que limitarla a menos de 2 gramos por día. La vitamina D solo si existe déficit. Y podría utilizarse la dieta Atkins, por ejemplo, la dieta DASH y la dieta mediterránea. Tratamientos farmacológicos según el tipo de cálculo, ¿sí? Cálculos de oxalato cálcico, tiazida, citrato de potasio, ¿ya? Alopurinol, ácido úrico, citrato potásico, bicarbonato de sodio y alopurinol, cistina de penicilamida, tiopronina y citrato potásico, y en casos de estruvita, ácido acetohidroxámico. Entonces, ¿sí? Lo primero que tenemos que nosotros pensar es extraer el cálculo, ¿sí? Obviamente con pues la hidratación, tal vez los espasmolíticos nos van a ayudar, los desinflamantes, a eliminar el cálculo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no podemos de esa manera, ya tendríamos que pensar en extraerlo, por ejemplo, con litotricia o con cistolitotomía, por ejemplo, que ya son manejos quirúrgicos propios del urólogo, ¿no es cierto? Corrección del factor litogénico, corrección quirúrgica de la obstrucción o extracción de los cuerpos extraños. De todas maneras, las medidas generales de apoyo: evitar sedentarismo, tratamiento de la infección urinaria y ingesta adecuada de líquidos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Nos faltan 2 temas. ¿Están bien? ¿Quieren ir a descansar? ¿O quieren hacer una pregunta? ¿Alguien habló? ¿Nadie? ¿Qué es lo que van a decir? Doctor, ¿y cuándo sería la siguiente clase? Había conversado con sus compañeros y lo podríamos hacer el lunes, los casos clínicos que estaban pendientes. Y continuamos con tumores renales y nefropatía obstructiva. Está bien, doctor. ¿Ah? Sí, está bien. ¿Sí? Entonces aquí nos quedamos. Sí, doctor.